A su nombre. Dios le bendiga, amado, aleluya, gloria al Señor. Estamos contentos de esta oportunidad que nos da el Señor en el día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. O mejor dicho, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Y vamos a usar esto como, ¿verdad?, como base para empezar esta clase que vamos a estar dando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación. Vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación. La semana pasada estuvimos hablando de la doctrina del pecado. No sé cuántos se acuerdan, ¿verdad?, de lo que estuvimos hablando, pero para beneficio, ¿verdad?, de aquellos que no estuvieron, pues estuvimos hablando de la doctrina del pecado y estuvimos hablando dónde fue que se originó. Y muchos dijeron que fue en el Edén con Adán y Eva, pero no fue allí que se originó en el cielo con Satanás. Él era Luzbel y estuvimos explicando que era un ángel de luz. Él era perfecto en su creación, como dice la Biblia en Isaías y en Ezequiel, y pues le entró esa codicia de querer ser igual a Dios y de ahí fue que se originó el pecado. Todo comenzó en el cielo con Satanás y luego después que él fue lanzado a la tierra, entonces cuando Dios crea a Adán y a Eva ya Satanás estaba en la tierra. Inclusive en una parte del libro de Ezequiel habla de que él fue lanzado a lo que se conoce ¿verdad?, en Génesis como el Edén. Cuando Dios crea al hombre y lo forma al hombre, Dios lo creó en el ambiente donde Satanás estaba. Ya conocemos la historia. Satanás, introduciéndose en la serpiente, engaña a Eva. Entonces Eva, habiendo sido engañada, de ahí continúa el pecado. Y estuvimos explicando que el pecado es como un germen, que desde Adán y Eva toda la creación fue contagiada con ese germen. Y estuvimos explicando muchas cosas, ¿verdad?, de la cual pues estuvimos hablando de cómo Dios comenzó a trabajar con el pecado por medio de los sacrificios y había que, o sea, tenía que haber un derramamiento de sangre. Y estuvimos explicando que muchos tal vez se preguntan, ¿y por qué tenía que haber sangre? O sea, ¿por qué Dios tuvo que enviar a su hijo a derramar sangre? ¿Cuál es el propósito de haber un derramamiento de sangre? El libro de Hebreos habla de que tenía que ser por medio de derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Y como la sangre representa vida, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La raza humana estaba bajo condenación, bajo muerte, y Cristo derramando su sangre nos dio vida. La sangre representa vida, recibimos la vida a través del sacrificio de Cristo. Y estuvimos hablando muchas cosas de la cual pues, obviamente no voy a entrar en eso porque ese ya no es el tema. Solamente estoy dando un resumen, ¿verdad?, para aquellos que no estuvieron, de lo que estuvimos hablando del pecado y cómo el pecado pues rompe esa comunión con Dios, cómo la paga del pecado es muerte, cómo el pecado es algo grave. Inclusive estuvimos diciendo que el significado de pecado significa errar el blanco. Significa, otro de los significados de pecado es cruzar la raya. Cuando uno cruza una raya. Dios siempre ha establecido rayas donde el hombre no puede cruzar de ahí. Una vez que lo hace, pues entonces viola la ley de Dios. Es otro de los significados. Y así pues sucesivamente estuvimos hablando de esa doctrina del pecado. Estuvimos diciendo que una iglesia que no habla del pecado, que no ataca el pecado, que no le hace ver a la iglesia el peligro del pecado, es una iglesia que tiene problemas con Dios. Esto es importante, hablarle a la gente constantemente de la importancia de la obediencia. La Biblia dice inclusive que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. A veces estamos esperando o a veces nos jactamos de que, bueno, yo no hago pecados grandes, yo no hago pecados escandalosos, pero a veces con no obedecer cosas sencillas, a veces estamos pecando. La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Muchas veces no leemos la Biblia, no oramos, no nos sometemos a los líderes. Tantas cosas que yo pudiera mencionar que nos estamos convirtiendo en personas que estamos fallando. ¿Ve? Entonces,
tenemos que, ¿verdad?, que trabajar con todo esto, la importancia de lo que es este tema del pecado. Pero eso fue la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación. Y en este tema, ¿verdad?, pues vamos a estar hablando de la importancia de lo que fue esa salvación obtenida en la cruz del Calvario. Cristo no fue allí y murió, señores, así porque sí, ¿sabe? Él dio su vida en el Calvario porque la raza humana iba a ir a una condenación. O sea, nosotros estábamos condenados, hermano, ¿sabe? La Biblia dice que por cuanto todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había oportunidad. La raza humana iba rumbo a un precipicio. Sin embargo, Cristo, dice la Biblia que, ¿verdad?, que se dio en el Calvario. Pero vamos a entrar a esto. Romanos capítulo 6, verso 22. Reza la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira cómo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Vuelvo y repito: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Uno de los significados de la palabra salvación, pues es exactamente eso mismo, rescatado. Eso es uno de los significados de la palabra salvación, rescatado. O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos un rescate. Él fue el único que nos rescató. Hoy nosotros somos salvos porque Él nos dio un rescate. En términos teológicos, la palabra salvación en términos teológicos se refiere a la creencia de la liberación del castigo eterno, del pecado, por la gracia de Dios y la resurrección de la relación del hombre con Dios mediante la fe en Jesucristo. Vuelvo y repito, la palabra salvación o la doctrina de la salvación en términos teológicos se refiere a la creencia de la liberación del castigo eterno y del pecado por la gracia de Dios y la restauración de la relación del hombre con Dios mediante la fe en Jesucristo. O sea, nosotros teníamos un castigo eterno, estábamos sentenciados a un castigo eterno. Sin embargo, Cristo, ¿verdad?, nos dio salvación por medio de la cruz. Ahora, pues no solamente cuando Cristo muere en la cruz, no solamente nos da salvación, que es librarnos de un castigo eterno, sino que también nos capacita para limpiarnos de un pecado del cual, como hice comentario hace unos minutos, dije que el pecado era como un germen, era como una gangrena, que eso si alguien coge gangrena en una pierna, si no le amputan eso ahí, eso va a seguir corriendo. Tienen que ponerle un fin. De lo contrario, eso va a seguir corriendo. Hay personas que han tenido que amputarle un dedo, porque si no le amputan ese dedo, de ahí va a seguir subiendo. Y hay personas que por no tratárselo a tiempo le han terminado cortando hasta la pierna completa. Y hay a veces que es mejor perder un dedo que perder una pierna completa por no atenderlo, porque así es el pecado. El pecado es como una gangrena que va corriendo, que va controlando tu vida de tal manera que ¿verdad?, que como dice la Biblia, es muerte el final. Y Cristo lo que hizo fue eso. Amén. Entonces, no solamente Cristo nos salva de una condenación eterna, no solamente le pone un pare al pecado en nuestras vidas, sino que también restaura nuestra relación con Dios. Restaura nuestra relación con Dios. Alguien que me busque Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Trate de verdad, de por esta ocasión usar su teléfono para que se pueda mover en los versículos más rápidos. Mantenga su Biblia también abierta, pero el teléfono, ¿verdad? Pues si tú tienes Biblia en el teléfono, eso te permite buscar con más rapidez y es un buen uso. Romanos capítulo 5, verso 9.
Lee, perdón, desde el 8, 9 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, pues por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Fíjese ese verso 9 lo que dice. Mucho más ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ve? Ese fue el propósito de Dios darnos salvación, salvarnos de la ira. Esta ira que está hablando aquí es de la ira del infierno, que eso es una doctrina que vamos a hablar más adelante, la doctrina del infierno. Hay religiones que no creen en el infierno, como por ejemplo los testigos de Jehová, los atalayas, este tipo de religión, ellos no creen en el infierno. Pero aquí nosotros, la iglesia cristiana, sí creemos en el infierno y más adelante vamos a traer esa doctrina para llevarlos a ustedes a la realidad de la condenación que le esperan a las personas que no rindan su vida a Dios de tal manera que le permitan a Dios hacerle un trabajo en su vida de la cual ellos, ¿verdad?, puedan, como dice el versículo que leí al principio, el capítulo 6, verso 22, que dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. O sea, tenemos que lograr ser libres del pecado. Ahora, cuando hablamos de ser libre del pecado, no significa que vas a ser perfecta y que nunca vas a pecar. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, no es que somos perfectos, pero se supone que ya no hay una práctica. ¿Ves? Entonces, el verso 22 dice, mas ahora habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ves? Vamos a Colosenses 1:21. Este versículo que leímos, el versículo que ya leyó ahora mismo, este versículo está hablando del propósito de la salvación, cómo Dios permite que se restablezca la relación que perdimos una vez con Dios. O sea, que la relación con Dios se perdió en el Edén. En el Edén esa comunión íntima que había se perdió por medio del pecado. Y una de las cosas que vino Cristo no solamente fue a librarnos del pecado, a librarnos de una ira, sino que vino a restablecer esa relación nuevamente. Como pudimos leer en el capítulo 5, verso 9, que dice pues el 8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que lo que nos justifica a nosotros para ir al cielo es lo que Cristo hizo. La Biblia dice que en la tierra no hay bueno ni uno. O sea, que cada vez que Dios te ve a ti esforzándote por ser mejor, esforzándote por servirle, cada vez que Dios te ve a ti, Dios lo que mira es a Cristo, lo que Cristo hizo. Si no llega a ser por Cristo, Dios te miraría todo el tiempo como un enemigo. Pero Cristo vino a restablecer esa relación entre Dios y el hombre que se había roto. Y cada vez que fallamos, porque no es que somos perfectos, pero cada vez que fallamos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Dios automáticamente lo que ve es el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que mantiene esa comunión. Amén. Entonces, vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 21. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere hacerle algún comentario? ¿Alguien que tenga alguna opinión concerniente a este tema de la salvación? Colosenses. Oh, está bien caliente aquí, mano. Uf. Colosenses.
¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que lo tenga, que lo quiera volver a leer, que quieran decir algo? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo mala obra, ahora nos ha reconciliado. O sea, yo los estoy llevando poco a poco a que usted entienda lo que significa la salvación. Y les estoy explicando que la salvación tiene que ver con la creencia de la liberación del castigo eterno y del pecado por la gracia de Dios y la restauración de la relación de Dios con el hombre. Y les estoy explicando de que nosotros por naturaleza éramos constituidos enemigos de Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo hará vosotros también que erais en otro tiempo. ¿Sabe? Eso era antes. Extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de él. ¿Ven? Ahora, estos versículos que yo he leído hasta ahora, les estoy probando a ustedes por la Biblia cómo ese sacrificio de Cristo vino para restablecer una relación entre Dios y el hombre que se había perdido. ¿Ven? Eso está claro. Ahora, no solamente eso, sino que vino a librarnos del pecado. Ahora, vamos a hablar de lo que el sacrificio hizo y de lo que la salvación representa, además de una relación entre Dios y el hombre de nuevo, el perdón de pecado, que fue de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Romanos 6:22, que es el versículo que prácticamente con el que comencé, que me gusta mucho y lo quise usar como base porque está claro. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Sabe? Eso significa salvación, cuando tú eres libre del pecado. Por eso es que una persona que practica el pecado ha perdido esa salvación. Porque se supone que uno de los resultados de esa salvación es que te libertó del pecado. ¿Ve? Entonces dice, mas ahora habiendo sido libres del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué significa siervo? Siervo significa un esclavo. Siervo, esa palabra siervo significa un esclavo, pero es un esclavo de Cristo. ¿Sabe? Alguien que sirve a Cristo. Que Cristo es su amo. ¿Sabe? Nosotros antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos pedía. Pero ahora fuimos libres y ahora seguimos siendo unos esclavos. Pero ahora esclavos de la justicia, esclavos de Cristo para obedecerle a Él. Y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ve? Esto es un conjunto. Gálatas 5:1. Vamos para Gálatas 5:1. ¿Alguien tiene pregunta? Haga pregunta, hermano, hable, diga algo, aunque usted sienta que lo que va a decir que no tiene sentido, pero de ahí es que surgen las preguntas. Y si lo que usted dice está correcto, pues entonces usted se convierte en un colaborador que está colaborando con el maestro, que está dando su opinión. No tenga temor de si va a decir un disparate o no, que para eso estamos aquí, para aprender. Aquí no lo sabemos todo, pero estamos aquí poco a poco, pues, recorriendo por las escrituras, ¿verdad? Para llegar a unos puntos. Usted tiene derecho a expresar, no tenga temor a que va a decir un disparate, porque aquí, para eso está la Biblia. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez yugo de esclavitud. ¿Sabe? Está firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. O sea, Cristo vino para libertarnos del pecado. ¿Ves? Al principio, ¿verdad? En el término teológico de lo que se refiere a esta doctrina, les expliqué que tiene que ver con la liberación del castigo, del pecado y la restauración de la relación. Y ahora se lo estoy desglosando por la Biblia. Ya le hablé de cómo
vino para restablecer una relación. Ya les estoy explicando cómo la salvación tiene que ver con la liberación del pecado. Ahora le voy a hablar de cómo tiene que ver con la liberación de la condenación. Libres de condenación. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Antes había una condenación, antes estábamos condenados. Y déjame decirle algo, y le voy a hablar como me gusta hablar, claro. Si nosotros venimos a la iglesia, pero somos practicantes de la carne, y por si alguien no sabe lo que es la carne, pues vámonos por la Biblia. Y ese es el espejo. Ahí es que usted se va a mirar y usted va a decir, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Ves? Pero aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. O sea que no todo el que está en la iglesia está agradando al Espíritu. Y si estamos errando en eso, entonces aunque estemos en la iglesia, estamos perdidos. Y es por eso que en clases anteriores le hablé de lo que es la doctrina de la iglesia. Y les estuve explicando lo que es ser iglesia verdaderamente. Y les estuve diciendo que ser miembro de una iglesia no es ser iglesia. Ser iglesia no es esta estructura. Ser iglesia soy yo como individuo. Pero yo les expliqué en aquella clase qué es ser una iglesia. Qué es ser una persona que Cristo pueda decirle, esta es mi iglesia. Este es mi cuerpo. Porque una de las cosas que estuve explicando en la doctrina de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero estuve diciendo en aquella clase que hay gente que son como una prótesis, que lo que están expuestos son un canto de plástico en el cuerpo, son como una prótesis, no son parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque para ser parte del cuerpo, estuvimos explicando en esa clase, que no la voy a volver a repetir porque ese no es el tema, pero estuve explicando lo que es ser iglesia realmente. Y cuando nosotros indagamos en lo que es la doctrina de la iglesia, nos podemos dar cuenta que muchas veces estamos perdidos dentro de la iglesia. Y por eso es que estos temas son importantes enseñarlos. Porque cuando la gente se da con la realidad, hay mucha gente que tiene que abrir los ojos y darse cuenta que están perdiendo el tiempo en la iglesia como edificio. Y muchas veces, cuando estudiamos estas cosas, nos damos de cuenta que estamos descalificados. Y una de las cosas que Cristo vino fue para librarnos de la condenación. Y mira lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces, todo el mundo profesa estar en Cristo Jesús, pero ahora Él te va a decir quiénes son los que están en Cristo Jesús realmente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, rápidamente, para que usted tenga una idea de lo que es andar en la carne, pues yo lo voy a llevar por aquí. Si usted quiere acompañarme a lo que es Gálatas 5:22, pues yo lo voy a llevar ahí para que usted tenga una idea y usted se mire en el espejo de la Biblia a ver si usted está viviendo conforme a la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 19, mira cómo dice. Manifiestas son las obras de la carne. Número 1, adulterio, fornicación. Y te lo va desglosando por grupitos. O sea, te lo va desglosando por categoría. Sí, porque a mí me encanta la Biblia porque te habla tan claro. Te lo está desglosando por categoría. Mira cómo comienza diciendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Una persona, para explicarlo lo que es adulterio, ¿verdad? Por si no lo saben, porque la gente piensa en que adulterio es un recasado. Eso no es un adulterio. O sea, eso no es un adulterio en el sentido que ya él cerró un ciclo, ahora se volvió a casar. No puede estar en adulterio, porque adulterio es una persona casada estando con otra sin haberse divorciado de esta. Eso es estar en adulterio, porque está todavía casado, tiene un pacto todavía aquí. Ya si se divorció, qué sé yo, eso es otro tema. Pero de una persona casada, todavía casada, pero estando con otra y pasan los años, nunca se divorcia, pero sigue con esta, entonces eso es adulterio. Tiene que cerrar este ciclo. Si ya no va a estar ahí, pues divórciese, cierre ese ciclo y haga su vida para adelante.
Y no estoy dando permiso para que nadie se divorcie, por si acaso, que la gente rápido todo lo malinterpretan. Si se divorció o se dejó divorciar, ese es su problema. Aquí yo no estoy para decirle si es de Dios o no es de Dios. El punto es que no puede estar con dos. Eso es adulterio, estar con dos. Ahora, fornicación, una persona fornicaria es una persona que está constantemente con diferentes personas. Está aquí, está allá, está picando, ¿verdad? Como hacen las avispas, es un picaflor. Está aquí, allá, allá y está fornicando con... Eso es andar en fornicación. O no necesariamente tampoco con dos o tres. Puede ser que sea con una, pero sin casarse. Y le pasan los años, nunca se casa y le da lo mismo. Está en fornicación. Tiene 10 años con ella, pero no te quieres casar, estás en fornicación. Eso también es fornicación. Ahora, dice, inmundicia y lascivia. Aquí en esta palabra inmundicia y lascivia caen los tipos de pecado. Y voy a hablar claro, porque aquí estamos para hablar claro. Masturbación. La masturbación es un pecado que se comete contra el cuerpo. Y personas que andan en esa práctica son personas que le espera el infierno. Tengo que hablar las cosas como son. A mí me están viendo ahí un montón de gente. Tengo que hablar las cosas como son. Hay personas en la iglesia que practican la masturbación. Y si usted anda en una práctica, porque una cosa es que usted caiga de momento con una debilidad, está bien. Pero entonces para eso está la sangre de Cristo, para que perdone ese pecado. Pero tiene que tratar de no volver a hacerlo. Porque si lo continúa haciendo, entonces usted es un practicante del pecado y la Biblia dice que eres del diablo. ¿Ven? Entonces, esto es andar en la carne. Por eso es que la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme a la carne. ¿Ven? Entonces, hay gente en la iglesia que andan conforme a la carne. Ellos adulteran, fornican, ellos ven pornografía, ellos se masturban. Así pues tú estás bajo condenación todavía. Y Cristo vino para librarte de eso. ¿Por qué andas en esa vida? ¿Por qué andas en esa práctica? Si Cristo vino para romper eso. Se supone que, ok, se entiende una resbalada, pero una práctica, ya usted es un profesional, usted es un deportista en lo que hace. ¿Ve? Entonces hay condenación para el que se mantiene en el pecado. No, pero que todos somos pecadores. Bueno, pero para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para hacer morada en nosotros y ayudarnos a cumplir la ley, porque la ley es espiritual y tú no la puedes cumplir con tu propia fuerza. Tienes que depender del autor de la Escritura. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él fue el que inspiró y él fue el que la dio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos dieron las Escrituras y ellos, entendiendo que la Biblia es una ley santa, solamente lo puede vivir bajo esa influencia espiritual. Si tú tratas de cumplir esta Biblia con tu propia fuerza, no lo vas a lograr nunca. Tienes que depender del Espíritu Santo. Es el único que te puede dar el poder, la capacidad y la autoridad de vivir estas Escrituras. Pero como tenemos una iglesia carnal que no depende del Espíritu Santo, que son huérfanos espirituales. Sí, porque una persona que solamente asiste a la iglesia un domingo es huérfano toda la semana y tiene padre solamente el domingo. Y así hay miles de cristianos alrededor del mundo que son huérfanos. ¿Ve? Entonces, está siendo clara la Escritura dice que Cristo vino para librarnos de la condenación, pero es para la gente que ahora andan en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, verso 22, comienza desglosando lo que es andar en el Espíritu. Y dice, más el fruto del Espíritu es el amor. El amor, el gozo, la paz. Todas estas características tú las tienes que ver en un hombre que proclama tener a Cristo. ¿Ves? El fruto es el amor. Y cuando hablamos de amor, no significa que yo no me voy a enojar. No significa que van a haber momentos en que puede que entre nosotros se genere una discusión. Pero el amor se manifiesta en que aunque hubo una discusión, yo tengo la capacidad de por el amor pedirte perdón, arreglar cuentas contigo. ¿Ves? Eso es amor. Porque en el mundo no. En el mundo si teníamos una discusión pasaban meses y posiblemente años sin nunca volver a hablar, pero en Cristo no. En Cristo dice que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea, que el amor me permite que si discutí contigo hoy, no, esto se tiene que arreglar ya. Porque yo tengo amor y yo no voy a dar lugar al enemigo. ¿Ves? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Un cristiano se conoce por él porque está contento.
Eso se nota, mano. La Biblia dice que la tristeza del hombre se refleja en el rostro. La gente cuando están apagados, cuando no tienen el espíritu activo en ellos, se le nota en la cara. Eso se nota. Paz. Tú tienes que tener paz, no importa el problema que tú tengas, como dice el cántico, paz en medio de la tormenta, se cae el mundo y yo, paz, con paz. Yo tengo paz porque yo estoy en el espíritu y el espíritu humano lo que trae es paz. Y se me puede estar cayendo el mundo y yo contento, en paz, tranquilo. ¿Qué más produce? Produce benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay ley para el que anda en el espíritu. Porque solamente la ley se le da a los transgresores. Esos semáforos y los policías están para los bandidos que andan comiéndose las luces. Para mí, el policía es amigo mío. El policía yo lo veo, ¿por qué? Porque yo no soy un transgresor de la ley. El policía se hizo para los delincuentes, como yo no soy ninguno, pues no aplica para mí. El guardia yo lo veo como cualquier ciudadano. Pero el que anda mal, el que anda haciendo las travesuras, ve el guardia como un enemigo. Y así hay gente que ven la palabra como enemigo porque no la pueden cumplir. Y les estoy explicando todo esto para que usted entienda este versículo que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:9. Alguien más que me busque por acá. El mismo libro de Romanos 5:18. Hasta yo mismo puedo leerlo, está bien. Pero alguien que me busque Primera de Tesalonicenses 1:10. Romanos 5:18. Estamos hablando de que hemos sido libres de condenación. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, en otras palabras está diciendo que por culpa de Adán, o sea, está diciendo que por culpa de Adán entró la condenación al mundo. Pero así mismo como por culpa de uno vino la condenación al mundo, así mismo por la culpa de uno vino la vida a todos. Amén. Dígame algo, por favor, hable, aunque sea un disparate. Aunque sea un disparate, pero que tenga que ver con el tema, por favor. Hablen, háganme preguntas. Me gusta que me reten. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Cristo no nos ha puesto para la ira. O sea, en otras palabras, Él no nos ha puesto para la ira. ¿Qué ira? Para la ira venidera, para la ira de la cual dice la Biblia, que un día Él se sentará como juez y juzgará desde el trono blanco a todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego. Pero Él no nos ha puesto para eso. Él no nos ha puesto para ira, Él no nos ha puesto para el infierno, Él no nos ha puesto para esa ira que vendrá, porque hoy Él es juez, pero hoy Él es abogado que aboga por ti, pero mañana se transformará en juez y te va a condenar. ¿Ve? Hoy Cristo está Cristo está operando hoy como un abogado. Dice que si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Pero mañana va a ser un juez y te va a condenar. Pero Él te está diciendo desde ahora, yo no te puse para condenarte. ¿Cómo dice el versículo? Para alcanzar salvación. Él no nos ha puesto para la ira. Nos ha puesto para alcanzar salvación. ¿Ve? Entonces, el sacrificio hecho allí se hizo para librarnos. Ahora, la salvación se basa no solamente en la muerte de Cristo. O sea, no solamente en la muerte de Cristo, porque todos miramos, wow, que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados.
Pero es importante entender que aquí hay un complemento, aquí hay algo que hay que complementar. Él no solamente te libró de todo esto por medio de su muerte. Pablo dice que si él no hubiese resucitado, en vano fuera la predicación, en vano fuera todo esto. O sea, que no solamente él murió. Lo bueno de esto es que él nació primero, como dice el libro de Isaías 7:14, que vendría una virgen, la cual iba a dar a luz. O sea, que no solamente él nació, sino que murió. Lo grande de esto es que murió, qué bueno que murió, pero más grande es que resucitó. Porque si no hubiera resucitado, en vano fuera todo este asunto. Pero él murió, y les estoy explicando cómo por su muerte hemos obtenido salvación. Y cómo por su muerte todos los beneficios que esto ha traído. Pero no solamente se queda ahí, lo más grande es que resucitó. Porque si se hubiera quedado en la tumba, olvídate que hubiera sido como cualquiera otro de estos Buda o otros de estos que han muerto que nunca se despertaron. Amén. Voy a repartir versículos, por favor. Rápido ahí, pies al cañón, como decimos. La salvación se basa en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 y 10. ¿Alguien quiere decir algo? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia por la que fuiste dada en Jesucristo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, que nos dio salvación, y como dice en Romanos, ¿verdad? Que no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué significa que no es por obra? Que la salvación no se obtuvo por obra. Significa que ya no hay nada que tú puedas hacer para recibir esa salvación, sino que ya Cristo hizo la obra más grande, que fue morir. Él nació, murió y resucitó. Ya él hizo esa obra para darnos salvación. El ejemplo que yo siempre uso es que, por ejemplo, una persona que le están dando una cadena perpetua, está preso, que nunca va a salir, pero que de momento aparece alguien y paga por esa persona. Te dice, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer que te hagan libre a ti y yo me voy a meter preso por ti. Eso tú vas a vivir agradecido de lo que esa persona hizo por ti. Ahora, esto no es por obra para que nadie se gloríe, en el sentido de que no haya nada que tú puedas hacer ahora para adquirir esa salvación. Antes no la teníamos, por cuanto todos pecábamos, todos estábamos destituidos, no había break, no había oportunidad para ser salvo. Ahora Cristo, por medio de lo que hizo, te la está regalando. No hay nada que tú puedas hacer para obtenerla. Pero para mantenerla, eso es otro cuento. Por eso es que se ha metido una doctrina de una vez salvo, siempre salvo. No, porque ya Cristo hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Bueno, esto hay que explicarlo, porque Él te la dio, pero para mantenerla es otra cosa. Él te la dio de gratis. Porque es como, por ejemplo, tú estás preso por una cadena perpetua, yo tomo el lugar tuyo, me encarcelo yo, te dejan libre a ti, pero si tú sigues siendo un delincuente vas a terminar preso conmigo y nos vamos a ver allá adentro. Yo te voy a mirar a Dios, pero si yo te dejé ir para que me... ¿Ves? Eso quiere decir que tiene que haber un agradecimiento, y el agradecimiento es el que te va a permitir seguir en la libre comunidad. ¿Ves? Entonces ya Cristo hizo el precio mayor. Él pagó el precio mayor para darte la salvación. Ahora hay una santificación que tú tienes que ejercer para mantenerla. Es por eso que el libro de Hebreos dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Amén. Entonces, es importante entender eso, porque hay personas que dicen, bueno, pues no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que hacer nada de eso, porque eso son obras de las cuales yo no tengo que hacerlas.
Porque si yo la hago, entonces yo estoy añadiéndole el sacrificio de Cristo, pero están malinterpretando eso. Y por eso es que, como vuelvo y repito, de ahí es que ha surgido esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Donde le hacen creer a la gente de que no, esta salvación Cristo te la regaló, no hay nada que tú tengas que hacer. Aunque tú sigas siendo el mismo, tranquilo, que ya eso está ahí, ya pago. Pero qué mejor ejemplo que el que te acabo de poner. Te dieron una cadena perpetua, yo me metí preso por ti, te dejé libre, pero tú sigues siendo un bandido. ¿De qué te sirvió que yo me metiera en tu lugar si tú sigues haciendo delincuencia? Vas a terminar preso otra vez, entonces ¿de qué te valió que yo, ¿ves? ¿Sabes? ¿Cuál debe ser tu actitud si yo me meto preso por ti y te dejo libre? Tu actitud debe de ser, pues yo voy a proceder como un buen ciudadano. ¿Ves? Entonces, la santificación tiene que ver con una gratitud, con una obra que hace el Espíritu Santo en tu vida, de la cual te permite, Él te ayuda, para tú entonces andar como es digno de vuestra vocación, como dice la Biblia. Y este versículo clave, el versículo clave en que les di, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ve que hay una santificación que es la que te va a permitir obtener al final esa vida eterna. Pero que no se puede mezclar esto, ¿verdad? Porque si pensamos que orar y ayunar es darle más carga para tener esa salvación, entonces se malinterpreta todo este asunto. El orar, el ayunar, el hacer todo esto debe ser algo que fluye de una vida agradecida. Esto es algo que sale espontáneo. No es que yo oro y ayuno para ser salvo, no, yo oro y ayuno para mantenerme salvo, que es muy diferente. O sea, Dios me dio esto, pues ya me lo dio, es mío. Ahora, pues yo tengo que tener una actitud correcta para mantenerlo, porque hay un enemigo que me lo quiere quitar. ¿Ves? Pero antes no había forma de tú obtenerlo, pero te lo dieron. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Háblame, por favor, que me están dejando hasta sin garganta ya. Diga, pregunta, como le dije ahorita, aunque se sienta que diga un disparate. Mateo 7:50, 27:50. Vamos a ver qué dice aquí, que yo apunté esto y yo no sé ni qué dice. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este versículo yo se lo quise añadir aquí porque podemos ver cómo por su muerte el velo del templo se rasgó. Ya para explicar eso tendría que irme un poquito al Antiguo Testamento, hablar cómo era que trabajaba el tabernáculo y cómo detrás de la cortina pues solamente pasaba el sacerdocio y todo eso, y solamente el sacerdote intercediendo por el pueblo era el único capaz de hacer esa intervención detrás del velo. Pero cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga como señal de que ya nadie tiene que andar sustituyéndote. Y lamentablemente pues la Iglesia Católica pues tiende todavía a practicar esto, donde utilizan el Papa o el sacerdote como si ellos fueran el intermediario, perdón. Y todavía pues hay religiones que practican eso, pero cuando Cristo muere, que se rasga el velo, es una señal de que ya aquí nadie tiene que interceder por ti. Ahora tú tienes el acceso a Dios abierto para que tú tengas una relación con Dios. Y quise añadirle ese versículo ahí para que usted entienda cómo la muerte de Cristo restablece todo eso. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 y Primera de Corintios 15:14. Vamos con Colosenses primero. Amén. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Léelo, léelo otra vez. ¿Verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro? Amén. Sí, está bien, el verso 22, que es el que dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Este es otro versículo que añadí también ahí para que ustedes vean lo efectivo que fue su muerte. Otra cosa que la Biblia dice, que es para donde vamos a entrar ya mismo. Vamos a leer este último versículo de 1 de Corintios 15-14. Ajá, este versículo fue del que les mencioné ahorita, de que la muerte de Cristo, ¿sabe? Tanto fue un beneficio su venida como nacimiento, como también fue un beneficio su muerte. Y este versículo respalda eso, pero también importante fue su resurrección. Su muerte fue, olvídate, todo el mundo habla de la muerte, wow, de la muerte de Cristo en la cruz, nos perdonó, pero más importante que todo eso fue su resurrección, porque como él acaba de leer, si él no hubiera resucitado, en vano fuera todo esto. Todo ese sacrificio que ya lo hemos venido hablando en las clases anteriores, cómo Dios fue, ¿sabe? Que todo fue como una sombra por el Viejo Testamento, los sacrificios, todo fue una sombra hasta que llegó esta promesa de Cristo y murió en la cruz y todo eso. Vamos a hablar ahora de esta fe, o sea, de esta gracia inmerecida que es la que nos permite recibir esta salvación. Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 5. Ustedes saben que esto pues no lo merecíamos. Efesios 2, 5. La Biblia dice en Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Esta palabra gracia, además de significar el favor de Dios, una de las interpretaciones también que se utiliza para la palabra gracia es caer bien. ¿Saben? Cuando dice que Noé halló gracia ante Dios, en otras palabras es como si dijera, le cayó bien. Y nosotros hemos tenido, ¿verdad? Como dice aquí, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida justamente con Cristo y por gracia soy salvo. O sea, le caímos bien a Dios. Porque éramos su creación, porque en verdad que no hay nada bueno que tengamos que haya movido a Dios. Simplemente, como dice allá en San Juan 3:16, de tal manera Dios amó el mundo, que envió su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. O sea, tú recibes esta salvación por fe, como dice el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Imagínense el privilegio que nosotros tenemos, que esto es un don de Dios, esto es un regalo que Dios nos ha otorgado. Usted sabe la gente que posiblemente terminen en la condenación. Usted sabe la gente que hay en este mundo que posiblemente no logren esta salvación. Y usted está sentado ahí porque usted le está creyendo a Dios y esa creencia que usted tiene en Dios es un don de Dios. O sea, que es un regalo que Dios le ha otorgado para que usted pueda creer. Santo, alguien, dígame algo, señores. Gloria a Dios. No sé si la pastora, ¿verdad? Quiere, ya que está ahí sentadita, si no quiere aportarle un poquito, que estamos hablando de la doctrina de la salvación y, ¿verdad? Y hemos ido explicando un poquito el beneficio, el significado de salvación, que tiene que ver con todo esto de rescate de la condenación, del pecado, la relación con Dios. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia.
¿Tiene la pregunta ahí, y eso? Al final no lo lograste hacer. Tito, vamos para Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, si no teníamos nada que ofrecer. Nosotros no teníamos nada que ofrecer. Eso no fue por nada que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Romanos 11:6. Estos versículos son clave, pero están claros, hermano. Esta salvación se nos dio simplemente por gracia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una vez tú adquieres esa fe. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? No está bien hasta ahí. Sí, el 6 nada más. So dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se predica el evangelio, las personas quieren fe. En esa misma fe producida por el Espíritu, que es un regalo que no tenían, pero vino por medio de la palabra, adquieren fe, aceptan a Cristo, como dice la Biblia, que si confesares, ¿sabe? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón, o sea, que de la boca al corazón lo que hay es un pie, y la gente perdiéndose, y solamente esto es un asunto de un pie. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón que Dios los resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Ves? Entonces todo comienza con una fe, se te regala esa salvación y como producto, como el versículo con el que comenzamos, como producto de la santificación, al final pues la vida eterna. Pero como hemos venido explicando, que este detalle es un detonante fuerte que me gustaría recalcar constantemente en este tema de la salvación, y es que tiene que haber una santificación. Pero es ahí donde se confunde muchas veces este asunto, donde la gente dice, bueno, pero entonces si tengo que sacrificarme tanto, entonces hay una obra que hacer. Y se supone que yo no haga nada porque dice que no es por obra. ¿Ve? Entonces este detalle a mí me gusta darle bastante duro, porque al haber esa mala interpretación, pues la gente piensa que no se tienen que sacrificar, que no hay algo que tienen que hacer. Pero todo esto que hay que hacer en cuanto a la santificación, número uno, que no debe ser nada agravoso, porque esto es una obra que viene del Espíritu. Si usted batallea para orar, para santificarse, y para usted es un fastidio todo eso, entonces hay un trabajo que el Espíritu tiene todavía que hacer, porque se supone que eso sea parte de tu vida. Por fin, gracias Señor. Aquí hablo. No, pero sí y no. A ver cómo lo explico. Porque acuérdate que estamos en la carne. Entonces, esa batalla siempre va a estar. Siempre vamos a tener esa batalla. De orar, de leer la palabra, de ayunar. Y hacer todo lo que tiene que ver con el Espíritu y la obra del Señor. Siempre va a haber esa batalla. Pero sí también tenemos que nosotros, como seres humanos, y sabiendo que tenemos esa batalla, debemos de esforzarnos y pues, hacer lo mejor que podamos, para que el Espíritu pues, siga orando y morando en nosotros. Sí, porque como yo siempre he dicho, cada naturaleza opera en su especie, ¿sabes? Un pez no puede volar ni un ave puede nadar. Entonces a veces nos encontramos luchando, y aunque es una lucha, o sea, no, ¿sabes? Es como ella dice, la Biblia habla de que hay una lucha entre el espíritu y la carne, y que estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que queráis. Pero dice que si estás en el espíritu, pues termina haciendo las cosas del espíritu. El punto es que nunca mezcle
los sacrificios que usted haga con que usted está atribuyéndole a la salvación. Ese es el punto clave, porque hay personas que piensan que mientras más ayunan, mientras más oran, mientras más de esto que más tienen. No, la salvación es de gratis, pero mantenerla ya el tema cambia. Amén. Sí, ayúdame, por favor. Sí. Dale. Voy a añadir a lo que están diciendo. Amén, amén. Porque la lucha contra la carne y el espíritu siempre va a estar. Pero la Biblia habla de dos obras. ¿Verdad? Quiero que el obispo Lidia Soto, para los que no conocen, Amén. estoy hablando. Hay dos obras que nuestro apóstol Pablo está hablando. En la obra de que la gente dice, yo diezmo, yo ofrendo, o yo le di a los necesitados, o yo fui y hice una obra de caridad a un lugar. Ellos se creen que eso es parte de la salvación. Ahí está, sí. Y eso no es lo que te va a salvar. Por eso cuando dijiste de que estas personas que dicen salvo siempre salvo, es porque se creen que haciendo la obra de caridad somos salvos. Si no fuera por mí, tú no lo tuvieras, no. Ahora, la obra que está hablando es la obra del Espíritu. Ese es el ayuno, la oración, porque tenemos una lucha en la carne, que tenemos que someter esta carne al Espíritu. Por eso es que dice que la carne no quiere que hagamos las cosas del Espíritu, pero si tú sometes esta carne al Espíritu, terminas haciendo ¿qué? La voluntad del Espíritu. Eso es lo que tú estás explicando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que mirar las dos cosas. Nosotros no somos salvos porque hacemos cosas buenas. Porque aún aconteciendo eso, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Pero ¿de qué obra está hablando? De la obra que hay en el corazón, de lo que el Espíritu de Dios está renovándonos. Porque el versículo que leíste anterior decía algo de la mente. O sea, ¿cuál es la batalla mayor del hombre? En la mente. Comienza en la mente y cuando tú lo profesas ya va por el corazón. Y Cristo dijo, con la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces yo puedo tener muchas obras de caridad, pero si mi boca está hablando negativo, yo no tengo gracia. La gracia del Espíritu no mora en mí. Y entonces la gente cree que eso es salvación. Y eso no es salvación. Por eso es que él está ahí explicándole a ustedes constantemente de que ya la salvación es gratuita, ya está ella, Cristo murió, se arrancó el velo, él fue al cielo, o sea, somos limpios con su sangre. Es mantenerla. Es mantenerla. Porque usted sabe que en un segundo tú puedes perder la salvación. Claro. Pero ahora no quita de que pecamos todos los días. Exacto. Ahora expliquemos eso. ¿Por qué entonces si yo puedo perder la salvación en un segundo? La práctica. Exactamente. Sí, eso lo expliqué ahorita al principio. La Biblia dice que nosotros no somos practicantes Exacto. del pecado. Una vez viniendo a los pies de Cristo, usted tiene que someter esta carne para no seguir practicando las cosas mundanas. Sí, ese punto fue con el que empecé prácticamente, porque como estaba haciendo un resumen de la clase pasada, donde estuve hablando de la doctrina del pecado, pues reforcé pues esa importancia de que una cosa es que fallemos como humanos y otra cosa es practicarlo. Pero sí le doy mucha fuerza a esa explicación de que el ayuno y la oración y todo eso, aunque ella tocó aunque ella tocó unos puntos, ¿sabes?, bien clave, que es que las personas piensan que por hacer buenas obras en cuanto de obra de calidad y todo eso pueden comprar la salvación. Son puntos muy, bueno, que considero que es el contexto, o sea, se mantuvo en el contexto, pero que yo le añado estas otras cosas, porque hay personas que piensan que no tienen que hacer nada de eso y sin darse cuenta entran en una vida de descuido. Inclusive yo he visto gente que me dicen, no, ya yo soy salvo porque esto es de gratis, pero están en el mundo. Entonces pues yo digo, pero ¿cómo tú fuiste a parar de haber creído y de haber estado tan bien que tú ibas? ¿Cómo tú fuiste a terminar en el mundo otra vez? No, porque es que esto no es por obra. Entonces de ahí es que se meten, una vez salvo, siempre salvo. Y yo los he visto, los he conocido, que me han dicho, no, yo sigo normal porque el pastor me dijo que ya. Entonces yo dije, no, pero es que esto hay que mantenerlo, varón. ¿Sabes? Aquí hay una santificación que mantener para que al final tú puedas, ¿sabes? Esto es algo que... Y me los he encontrado y por eso es que le doy mucho énfasis a esa parte, porque si nosotros
minimizamos esa importancia de la santificación, podemos entrar en un descuido y al final venir y darle lugar a la vida vieja en la cual Dios nos sacó. Entonces se pierde. O sea, la salvación se pierde. Se puede perder por el descuido que se entró, etcétera, etcétera. Ahora estamos el regalo de Dios que produce agradecimiento. Vamos para Primera de Pedro 1:17. Vamos a mirar aquí, Primera de Pedro 1:17. Los otros días estaba hablando con el hermano Daniel de las obras que habla en Santiago. Y él me decía, pero ¿por qué Santiago habla de una obra? Que él dice que me muestre tu fe por tus obras. Entonces yo le dije, bueno, ya ahí pues, eso es otra obra. Eso está hablando ahí en el libro de Santiago, pues él está hablando de otras obras. ¿Sabes? Si tú dices que tienes fe y tú ves a tu hermano en necesidad y no hace una obra, pues entonces, ¿sabes? Como que no concuerda. Y ya ahí, ¿verdad? Estábamos hablando de ese tema, que ya eso ahí, pues la cosa cambia. Primera de Pedro. Déjeme algo, Daniel, de los versículos que estoy dando. Daniel, me está dejando. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. ¿Puede explicarme un poquito eso? Ya que estamos hablando de obras, y tocaste ese punto ahí que me gustó, fíjate. El verso en Primera de Pedro 1:17 que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor y temblor en vuestra peregrinación. Porque aquí está hablando de cuando Dios cambia a la gente. Viniste al camino del Señor, eres limpio, se supone que tus acciones, tu vocabulario vaya cambiando. Una obra. Una obra. Se va cambiando. Por eso es que dice, si tú invocas al Padre, que no tiene excepción de personas, juzga según la obra de cada uno. El Padre nos juzga según nuestras propias obras. Por eso fue que yo mencioné lo que Cristo dijo. Con la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Ve? Entonces hay personas que tú los oyes bien pentecostales, pero cuando se enojan, ¿cuál es su obra? Totalmente contraria de lo que dice el Evangelio. Entonces aquí me gusta porque dice, esto es como un reto. Si tú invocas al Padre que no tiene acepción de personas, pero te juzga por las obras que tú haces. Es como, yo digo aleluya, gloria a Dios, pero vinieron, me pisaron un callo y allá los insulté y le dije cuántas cosas. ¿Qué clase de obra es esa? Esa es una obra carnal, no con el Espíritu. Entonces dice, conducíos en temor cuando todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque hoy somos y mañana no. Peregrinación significa que es una persona que está en un camino, pero no pertenece a ningún lugar. Es un peregrino. Tú sigues caminando. Y nosotros somos peregrinos del Evangelio. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que unos o se van a morir antes, otros esperamos en la venida de Cristo, pero nadie sabe cuándo nos va a sorprender la muerte. Estamos peregrinando en la vida. Por lo tanto, tenemos que vivir esta vida con temor, agradando a Dios, obrando la obra de Dios. ¿Ven? Que es lo que hemos venido explicando hasta el momento, que hay una obra que hay que hacer, pero no es una obra para añadirle a la salvación, sino para mantenerla. Que es lo que se conoce, esas obras que ella está explicando, es lo que se conoce como parte de la santificación. Una peregrinación. Ajá. Que es por eso que ahorita, o sea, yo le estoy explicando que una de las cosas que hizo por la salvación fue que nos libró de la condenación. Y le leí Romanos 8,
ya que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. Y los llevé a Gálatas y les expliqué para que tengan una idea de lo que es andar en la carne. Y le hablé o sea, que está desglosado por categoría. Y le hablé cómo habla de la fornicación, de todo eso, pero me detuve en el 20 y hay que seguirlo. Idolatría, hechicería, que esto de idolatría puede representar hasta muchas cosas, porque hay gente que idolatran hasta los hijos y idolatran un montón de cosas. Hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, desinciones, herejía, envidia. ¿Sabes? Esto es una lista que son obras de la carne. Ahora, como les dije ahorita, no es que somos perfectos, pero andar en esta práctica, entonces pues la condenación sigue sobre esa persona si esto es lo que manifiesta. Pero Cristo vino para librarnos de todo eso. Ahora, le leímos en Primera de Pedro 1:17, que es el que ella explicó, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las obras de cada uno, tenemos que conducirnos con temor en la peregrinación. O sea, nosotros somos inmigrantes en esta tierra. Nosotros no somos de aquí, somos inmigrantes y mientras estemos caminando aquí, hay una forma de proceder. Y acuérdese que, como vuelvo y le repito, esta forma de proceder no es para adquirir la salvación, es para mantenerla. Porque dice que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con una separación. ¿Sabe? Es imposible que yo sea salvo, pero siga siendo el mismo. Si sigo siendo el mismo, entonces pues la condenación sigue sobre mí. Amén. En Colosenses 1:10, vamos a ir avanzando, ya el tiempo ha ido corriendo. Colosenses 1:10. Yo creo que esta parte está explicada ya bastante. Tiene que haber un cambio de actitud y un cambio de vida. Amén. Ustedes conocen el famoso versículo que dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, la fe en Jesús. La salvación se recibe a través de la fe en Jesús, reconociendo como Salvador. Y la palabra Salvador o la palabra Jesús significa eso mismo, Salvador. Amén. Y creyendo en su sacrificio. Romanos 10:9. Estamos ya por aterrizar ya. Romanos 10:9. Ese ya lo leí ahorita. Ajá. Yo le estuve hablando, ¿verdad? La semana pasada, de cuando estuvimos hablando de la doctrina del pecado, le dije que si usted quiere empaparse de ese tema, incluyendo también el de la salvación, métase en el libro de Romanos. El libro de Romanos, olvídate, ahí mejor explicado, usted no lo va a encontrar. Marcos 16:6. Porque yo añadí a Marco ahí. Marcos 16:6. Marcos 16:6. 16:16. Oh, es el que dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya yo hablé todo esto, la salvación restaura la relación con Dios. En Santiago 4:8 que dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar el corazón. Pero nada, ya para hacer un resumen e ir terminando, ¿verdad? Como hemos venido hablando, la salvación es algo que se obtiene por fe en Cristo Jesús, aceptando el sacrificio. Es algo que se te dio de gratis, pero que por medio de la santificación es la forma en que se obtiene. La Biblia es clara. La Biblia dice que el que esté limpio se limpie más, el que esté sucio que se ensucia más. Si vas a estar limpio, tienes que limpiarte más. Y la Biblia habla, ¿verdad? Que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, cuando tú lees el contexto, está hablando de la promesa de la vida eterna.
Y puesto que tienes tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos tripartitos y esto hay que buscar santificarlo. Pero el punto clave es ese. No ser practicantes. Porque hay personas que dicen, chacho, pero es que eso es difícil si todo el mundo peca. Si la gente a veces como que se esconde detrás de eso, si aquí somos todos pecadores, bueno, fallamos, pero una cosa es fallar y pecar y otra cosa es practicarlo. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Quedan 5 minutos.